Buenas tardes, este Shabbat es Bezrat Hashem, es Shabbat Hazon. Siempre el Shabbat anterior a Tisha B'Av se llama Shabbat Hazon. ¿Qué pasó en Tisha B'Av? En Tisha B'Av se da la fecha más triste del calendario judío. En esa fecha fueron destruidos ambos Batei Mikdash, tanto el primer templo como el segundo, los templos sagrados de Jerusalén. De hecho, Tisha B'Av es la culminación y el epítome de un periodo de duelo nacional de 3 semanas que inicia desde el ayuno de Shiva Asar Betamuz, fecha en que rompieron las murallas de Jerusalén, para proceder con la destrucción del segundo Bet HaMikdash, en el año 70 de la era común. A partir del 17 de Tamuz se inicia el periodo de Ben HaMetzarim, en el que se comporta con ciertas medidas de luto. Estas medidas se agravan el 1 de Av, Mishenignas Av, Mematim Besimcha, desde que entra el mes de Av, se disminuye en alegría, llegando a un estado aún mayor en Shabua Shehalbo, la semana que cae Tisha B'Av, y a un estado aún mayor en la víspera de Tisha B'Av, cuando a partir del mediodía ya no se puede estudiar Torah, debido a la gran alegría que implica el estudiar Torah. A partir de este momento, es decir, del mediodía de la víspera de Tisha B'Av, y hasta la salida de Tisha B'Av, solo se pueden estudiar asuntos relacionados con la observancia del luto de Tisha B'Av en sí, o luto en general, o pasajes relacionados con la destrucción del Jerusalén, así como sus profecías, o estudios que conllevan consigo tristeza, como el relato de Job y otros. El ayuno de Tisha B'Av comienza con la puesta del sol. En este año que cae Tisha B'Av después de Shabbat, el Tisha B'Av en realidad comienza una vez que acaba Shabbat, no antes. Pero ciertamente nos abstenemos de comer a partir de la puesta del sol de Shabbat, es decir, en Shabbat en sí, pero no hacemos ninguna manifestación de luto porque en Shabbat no se puede. Simplemente nos abstenemos de comer por ser ya víspera de Tisha B'Av. En este ayuno, además de comer, no está permitido calzar zapatos, bañarse, la unción y las relaciones íntimas. En Tisha B'Av todos estamos de duelo. Todos somos Abelim por la destrucción de nuestro querido templo sagrado. Es por ello que no nos sentamos en una silla, sino únicamente pasado el mediodía de Tisha B'Av, es decir, desde que entra Tisha B'Av hasta el mediodía del día siguiente de Tisha B'Av, que son aquí en México como las 2, no se sienta en una silla, sino en el piso, en una banca menor, como un Abel, como una persona que está de duelo. Después de Yom Kippur, cuya importancia es por mucho superlativa mayor a Tisha B'Av. Sin embargo, después de Yom Kippur, Tisha B'Av es el ayuno más importante en su cumplimiento y es muy riguroso. Cuando Tisha B'Av cae en Shabbat, este es postergado hasta el domingo, como platicamos. Lo idóneo en Erev Tisha B'Av, en la víspera de Tisha B'Av, es hacer minja antes de Seudat HaMafseket. Seudat HaMafseket es la comida que se hace antes del ayuno. Se hace arbit con menos luz. Una vez empezado Tisha B'Av, se hace arbit con menos luz. Se quita el paroje, se pone de lado. El rezo se hace con un tono triste. No se saluda a los compañeros, y si los saludan, uno contesta con un saludo con discreción, mostrando la tristeza del día. Como dice la halajá, Lashon Rafa, es decir, suavemente, sin mostrar una euforia o algo así, ni Dios lo quiera, en Tisha B'Av. Acabando arbit, se lee Megilat Eija, el libro de las lamentaciones. El Megilat Eija se lee en el suelo con una peculiar tonada llorosa. Eija, Yashba Badat, la 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 la, esa tonada. Al día siguiente se saca la Torah, se lee un párrafo de la admonición en el libro de Devarim, una admonición que está no es la de Parashat Ki Tavo, sino una que está en Kitolid Banim Ubnei Banim, que está en Devarim 4:25, así como una haftará del libro de Yirmiyahu, Asof Asifem, y también con esta haftará
de Tisha B'Av se lee con la tonada de Ijá, que mencionamos ya. Y después se leen los Kinot, poemas de dolor y lamentación. No, en Tisha B'Av, que cae este domingo, Dios mediante, no nos colocamos los tefilim en Sheharit, ni tampoco el talit, sino que nos los colocamos solamente hasta Minjá. En la mitad de Shaharit, como en el resto de los ayunos del año, el Hazán o Sheliach Zibura agrega Aneinu en la Shemona Esrei. Para el resto de Minjá, todos agregan Aneinu en Shema Koleinu, junto con un párrafo especial que solo se agrega en esa Minjá de Tisha B'Av, es decir, un parrafito que únicamente se agrega una vez al año. Ese parrafito se llama Nahem. Se saca la Torah también en Minjá, como en cualquier otro ayuno de los otros ayunos que hay en el año. Se lee la parte correspondiente a los ayunos, que es Vaijal Moshe, ya con tonada del normal, y también, conforme la usanza ashkenazí, se lee la Haftara de Dirshu Hashem Be'im Matzeo, pero ya con tonada normal. La finalización de Tisha B'Av y Ben Hametzarim es así. Tisha B'Av finaliza con Arbit del día siguiente. Después de Arbit ya podemos comer, calzar cuero, bañar, etc. Sin embargo, prevalecen algunas medidas de luto, como el no comer carne, la cual se levanta el 10 de Av a mediodía. Ciertamente este año, como Tisha B'Av cayó en Shabbat y se postergó al 10, no se da esta situación porque cuando acaba Tisha B'Av en sí mismo ya es el 10. Aún así no se cena en Tisha B'Av con carne por el luto del día en sí. Por ser Motzai Tisha B'Av no se cena con carne. Pero tan pronto amanezca el día siguiente ya puede consumir carne, ya se levantaron todas las restricciones que tenía el periodo que empezó desde Av. Entonces, conforme a la usanza ashkenazí, desde el mes de Av ya no se comía carne y se puede comer, como dijimos, al día siguiente, hasta mediodía en un año normal, y este año a partir del día siguiente. Así como también se levanta la prohibición de ir a la peluquería, casarse, escuchar música, todo se levanta al día siguiente, como con el acabar de Tisha B'Av, y hasta el día siguiente, como dijimos. La trascendencia de Tisha B'Av. Además de la destrucción de los centros sagrados espirituales del pueblo judío, acontecieron en Tisha B'Av más tribulaciones para el pueblo de Israel, como la expulsión de los judíos de España en 1492, y se dice que la Primera Guerra Mundial comenzó en Tisha B'Av. Conforme a esto, dado que la Segunda Guerra Mundial políticamente fue una secuela de la primera, se podría decir que la destrucción del judaísmo en Europa a través del Holocausto se desencadenó también a partir de esa triste fecha de Tisha B'Av, porque dijimos que la Primera Guerra Mundial, o se dice que la Primera Guerra Mundial comenzó en Tisha B'Av. Con la destrucción del templo sagrado, seguido con el exilio del pueblo de Israel, se apartó de nosotros la presencia divina de la manera que se percibía antes. Sí, ciertamente hay midrashim que explican que la presencia divina, la Shejinah, salió del exilio con nosotros, pero definitivamente ya no está como estaba antes. Beazuli migdash beshahanti betoham, me harán un santuario y habitaré entre ellos. Y ese santuario fue destruido. La forma en que se percibía la presencia divina en ese santuario era una forma inimaginable. Era una forma mucho más real de lo que se percibe ahora, mucho más. Ahora hay oscuridad. Uno no la percibe como lo percibía antes. Por ende, si ya no contamos con esa percepción que teníamos antes, y por ende los pueblos ya no lo ven, y en sí la protección que nos daba, la Ashgajá Pratit con la que contábamos en aquel entonces, ya no es tan evidente de la misma forma que era antes. Y salimos al exilio, quedando nosotros a la suerte de toda clase de opresores crueles a lo largo de la historia, que no se tocaron el corazón para hacernos todo tipo de tribulaciones, como Khmelnytsky, las cruzadas, la Inquisición, las quemas del Talmud, etc. Es por eso que en Tisha B'Av no únicamente lloramos por la destrucción de los Batei Mikdash, sino también lo que representa y lo que ha representado en la historia la ausencia de ellos. La ausencia de estos Batei Mikdash conllevaron en la historia todos
La ausencia de los Batei Migdash conllevaron en la historia todas esas tribulaciones que hemos visto. Si bien en Yom HaShoah recordamos el holocausto, en Tisha B'Av lo lloramos, junto con las demás lamentables tribulaciones que han acontecido a lo largo de la historia. Es por eso que las Kinot que decimos en Shaharit de Tisha B'Av muchas veces traen en ellas poesías alusivas a otras tribulaciones que acontecieron en la historia del pueblo judío. En algunos lugares incluso se agregan Kinot alusivas al holocausto, una por ejemplo compuesta por el Admor de Bobov, Harav Shlomo Halbertsman, Zecher Tzadik Libraja, y otra compuesta por el rabino de Kal Hadas Yeshurun, Rav Shimon Shuav Zecher Tzadik Libraja, me parece, de los yeques de Nueva York, me parece. El sabio rey Salomón establece en el libro de Coelet que todo tiene su momento, dice ese libro de Coelet. Momento para nacer, momento para morir, momento para llorar, momento para reír. Ciertamente el momento para llorar del año es Tisha B'Av. Gran mérito tiene aquella persona que logra derramar lágrimas en sus ojos al sentir el dolor de prescindir de la espiritualidad y de la presencia de Hashem que poseíamos antes con los Batei Migdash entre nosotros. La tristeza de Tisha B'Av es parte primordial de la identidad judía. Un pueblo en el que están algunos riendo, otros celebrando y otros en las sinagogas llorando, es un pueblo partido. El dolor y el llanto es algo que se siente juntos, que da unión, que une familias y por ende une pueblos. Por eso se debe hacer junto. Las shives unen a las familias, desgraciadamente. Y así es Tisha B'Av, nos debe unir. Escuché en alguna vez que se dice del Napoleón Bonaparte. Dicen, no sé, no me consta, que cuando llegó a Vilna, en Tisha B'Av, y vio a la gente con lágrimas en sus rostros, preguntó, ¿qué pasó? Le contestaron que el templo de los judíos fue destruido. Contestó, ¿cuándo? ¿Cómo es que no me enteré? ¿No me platicaron de eso, si de ese tan relevante asunto? Le contestaron, fue hace 1800 años. Dicen que él dijo que si un pueblo tan vívidamente llora su destrucción, seguramente tendrá el mérito de verlo materializar nuevamente. Ese relato habría tenido lugar hace 100 años, antes de que el pueblo judío empiece a retornar en multitudes a Israel y comenzar a reconstruir la tierra de Israel. Aquel que llora por la destrucción del templo tendrá el mérito de ver su reconstrucción. Así dice en Tanit, la cual ya comenzó con la reconstrucción de Jerusalén que vemos. Todo aquel que viaja a Israel puede verlo. Va a ver que siempre en el paisaje va a haber 2 grúas o más de construcción. Quiera Hashem que solo veamos lágrimas en Tisha B'Av. Dice Rav Malech, hay que llorar en Tisha B'Av para no ver más lágrimas en el año. Y aquí el que tiene el mérito de llorar ya no va a haber más lágrimas en el año. Quiera Hashem que así sea. Y tengamos el mérito de llorar en Tisha B'Av y no ver más lágrimas en este año. Solo lágrimas de alegría, presenciando la reconstrucción de Jerusalén y su Beit HaMikdash, Bimera Beyamenu, Benomar. Amén. Muchas gracias. Que nos veamos con el Mashiach. Gracias.